Ya recién, ajá, recién. Ya, ahora sí. Bueno, igual, son pautas generales las que han sido comentadas, ¿no? Que entiendo que todos los presentes han tomado apunte. En todo caso, vamos a considerar la grabación. Sí, acá está. Detener. Ya. Ahora sí, ¿no? Al menos ya lo tenemos claro. Bueno, nos habían dicho que sí, que las sesiones son automáticas para grabación. Bueno, en este caso aparecen, aquí hay un enlace en el uClass donde aparecen mis grabaciones, o en el mismo, sí. A ver, supuestamente lo que estamos grabando va a aparecer ahí, ¿no? En el uClass, ahí aparece mis grabaciones. Bueno, ahorita estoy teniendo problemas para ingresar. Sí, bueno. A ver, bien. Diego, ¿tienes alguna pregunta? Veo tu manito levantado. A ver, Rodrigo. Va a formar, ya, Reinaldo va a formar grupos, ya. A ver, quisiera que ustedes lo formen, ¿ya? De repente no se conocen todos, pero sí me interesa que ustedes conformen los grupos. La idea es que cada grupo conformado sea máximo de 8, ¿de acuerdo? Más bien, a ver. No, ya no pueden ingresar a BioPlanner. A veces se cuelga este sistema. Yo entiendo que ya próximamente ahora sí, van a poder solucionarlo. A ver. Ahí está. Ahí acaba de crear Roger el link. Por favor, ingresen todos ahí. Sí, yo prefiero que ustedes se unan, ¿no? En el chat pueden ir conformando los grupos, háganlo con paciencia, ¿no? La conformación de grupos, porque como les digo, como les venía diciendo, es importante, ¿no? Tener alguna afinidad, ¿no? Y comprometerse antes de conformar un grupo, ¿no? Comprometerse con el grupo para la presentación oportuna de todos los entregables y estar siempre con la actitud disponible, ¿no? Para poder reunirse. Inconvenientes, todos los tenemos. Prioridades, todas las tenemos. Pero es importante que tengan un compromiso hacia la realización de cada uno de los entregables del curso. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cuál es la idea? Que tal vez puedas generar, Roger, una plantilla en Excel con los grupos para que en cada grupo vayan colocando su nombre, ¿no? Que esté en línea y que cada uno de ustedes vaya colocando su nombre en el grupo correspondiente. Yo creo que pueden ser, a ver, si máximo de 8, ustedes son... A ver. A ver. Ustedes son... Ustedes son 36, ¿ya? Si son 36, podrían ser entre 6, pueden ser 6 grupos de 6,
o pueden ser 5 grupos de 7. Ya por ahí va, uno de repente va a tener que ser un grupo de 8, pero pueden repartirse de esa manera, ¿no? 6 grupos de 6 o 5 grupos de 7. Por ahí les decía, uno de ellos va a ser de 8, pero puede ser de esa manera. ¿Está claro? ¿Alguna consulta ahí? Bien, gracias, Roger. Bueno, a ver, si no hay más dudas con respecto a ello, entonces les dejo de tarea esta conformación. Vayan pensando, vayan viendo. Bien, son 8:31. Yo creo que vamos a dar unos breves minutos nomás. 8:40 volvemos para iniciar. ¿Sí? Los que deseen pueden aprovechar en hacer algunas consultas que tengan, que hayan quedado pendientes. ¿Sí? Vamos a dar entonces hasta las 8:40, ¿les parece? Para retomar ya con el desarrollo de la sesión. ¿De acuerdo? Sí, solo que no se demoren. 8:40 iniciamos. ¿De acuerdo? Tomen unos líquidos, algo que hagan pausas activas. ¿Ya? Bien, nos vemos en unos minutos.
Bien, estamos de vuelta entonces. ¿Me escuchan? Sí, profesora, sí se le escucha. Muchas gracias. Bien, a ver, vamos a hacer un repaso de cómo ha sido la evolución del transporte a lo largo del tiempo, ¿no? El transporte como tal involucra varios conceptos, varios aspectos, no es solamente uno. Eh, Como todo en ingeniería, si bien es cierto, la solución es específica a un problema identificado, pero esta solución tiene un impacto, como lo hemos visto, ¿no? Un impacto global, un impacto social, un impacto económico, cultural, no es aislado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver los conceptos generales que abarca este sistema de transporte, ¿no? Y principalmente lo que es el tránsito, lo que vamos a estudiar en este curso. Bien. A ver, nosotros vemos en la imagen, ¿no? Unas vías que están superpuestas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Este sistema vial está a desnivel, ¿no? Tiene varios niveles, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que es Lima, tenemos viaductos, ¿no? Pasos a desnivel. ¿Por qué le dicen pasos a desnivel? Su nombre lo dice, ¿no? Están diferenciados. Hay una altura que diferencia esos caminos, esas vías, ¿no? Claro que en sistemas o en países, perdón, en países como potencias, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Países en Europa, bueno, en Estados Unidos se ve más este sistema vial, ¿no? Una maraña de vías que se entrecruzan a diferente nivel, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, vías a nivel, ¿no? Vías que se cruzan a nivel, en este caso intersecciones, ¿no? Que ya pertenecen a intersecciones urbanas, porque se encuentran dentro de una zona residencial o de tránsito peatonal. Inclusive, eh, los vehículos están ordenados, ¿no? Por ya los sistemas de dispositivos como señalización, lo que comentaba su compañero hace un momento, ¿no? Entonces, ya sea en el ámbito urbano, ¿no? Donde hay residencias, donde hay focos de atracción peatonal, ¿no? Y ya sea en ámbitos periurbanos, ¿no? O rurales, ¿no? Ámbitos rurales, los que están lejos de la ciudad, y el periurbano, ¿no? Es casi una mezcla de ambos, o un punto medio, ¿no? Entonces, en todo este sistema vial, para todo este sistema vial, hay un motivo del transporte, ¿no? ¿Por qué nos transportamos nosotros? Porque tenemos necesidades que cumplir, como educación, salud, ¿no? Una emergencia médica que hay que atender, vas de un punto a otro, ¿no? Entonces, hay que cubrir una necesidad, ya sea básica, cualquiera sea la necesidad, hay que transportarse desde un punto de origen hasta un punto de destino, ¿no? ¿Quiénes se transportan a través de estas vías, a través de este medio físico que tienen, ¿no? Que se tiene para transportarse? ¿Quiénes necesitan transportarse? Los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Alguien tiene una idea? Una vaga idea, aunque sea, o remota idea de lo que significan los usuarios en el sistema de transportes? ¿Me lo puede indicar, por favor? Ujú. ¿Quiénes vendrían a ser los usuarios de estas vías, de estos caminos,
de estos pasos a desnivel, de estas intersecciones, de estos viaductos, de estas rotondas. De estos puentes. ¿Quiénes vendrían a ser esos usuarios? Serían las personas que lo utilizan para ir a hacer sus trabajos o las personas que se van a instruir en algún tipo de centro académico, tal vez escuela, universidades. Muy bien, así es, correcto. Y tiene un nombre, ¿no? Son los usuarios. Y estos usuarios pueden clasificarse, como lo vamos a ver en un momento, en peatones, lo que indicaste, ¿no? Los que se transitan a pie, ¿no? Los peatones. Los conductores, ¿no? Los conductores que utilizan un vehículo motorizado para hacerlo, para transportarse. ¿Los ciclistas serán usuarios? ¿Ustedes qué creen? Si un usuario utiliza el sistema de transportes de una determinada jurisdicción, de una determinada zona, para transportarse de un punto a otro, utilizando la infraestructura vial dada, ¿será un usuario el ciclista? Sí, ¿no? Sí, sí es un usuario ciclista porque cumple con toda la definición, ¿no? Necesita transportarse de un punto a otro utilizando el sistema vial dado, en este caso la ciclovía, ¿no? Para cumplir una necesidad, para satisfacer una necesidad, mejor dicho, o para cumplir un objetivo. Entonces, sí es un usuario. El motociclista también es un usuario, ¿no? Entonces, solo que estos son usuarios vulnerables. ¿Qué son usuarios vulnerables? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿No? Es cuando se ve más expuestos ante un cierto riesgo, ante un cierto peligro, más que los otros. Por ejemplo, el ciclista es un usuario vulnerable. ¿Por qué? Porque puede correr riesgo de ser atropellado por un vehículo. ¿Qué pasa si lo atropella un vehículo? Definitivamente va a quedar mal herido, ¿no? Ya sea independientemente de la velocidad que vaya. Bueno, si va a 30, va a quedar herido, ¿no? Si va, me refiero a 30 kilómetros por hora, ¿no? Si va a 60 kilómetros por hora, va a quedar mal herido, ya en peligro de muerte. Si va a 80 kilómetros por hora este vehículo y atropella al ciclista, definitivamente las probabilidades de que sobreviva a ese impacto no son nada favorables, ¿no? Entonces, por eso se les llama vulnerables, usuarios vulnerables a los peatones y a los ciclistas principalmente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todos esos detalles, ¿no? Bien, entonces tenemos un sistema de transportes dado, ¿no? Que está conformado por usuarios, ¿no? Y por la infraestructura vial dada, ¿no? Principalmente esos componentes, ¿no? Y al respecto, pues, hay muchos conceptos que nos van a acompañar. ¿Ya? A ver, pasar. ¿No? Antes de llegar a esta pregunta y que corresponde, a ver, todas las diapositivas que yo, y eso para aclarar, todas las diapositivas que yo proyecte es material que tenemos que sí o sí revisar, ¿no? Es un material que tenemos que desarrollarlo, y ustedes, pues, van a hacer, van a tener la oportunidad de hacer consultas al respecto o de querer ahondar un poco más en algún concepto que por ahí no haya quedado claro, ¿no? También, complementariamente a esta presentación, yo voy a estar hablando de algunos conceptos también que creo conveniente, considero que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? También, ¿no? Entonces, y complementario a eso, ustedes pueden utilizar también
los libros o la literatura que se está recomendando, ¿no? En el SILA. A ver, hay una evolución, ¿no? Hay una evolución de los caminos, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás, en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos caminos incas, ¿no? ¿Para qué lo utilizaban, ¿no? Esos caminos incas son verdaderas obras de ingeniería, ¿no? ¿Por qué digo que verdaderas obras? Porque quien ha ido de repente por viaje de turismo, la razón que fuese, ha ido a la zona de lo que es la sierra, ¿no? Lo que es la sierra, ustedes ya saben y conocen por sus cursos de carreteras que el Perú tiene varias zonas geográficas y corresponden distintas orografías, ¿no? Tenemos 4 tipos de orografía: la plana, la ondulada, la accidentada y la escarpada. Principalmente en la sierra, que tiene accidentado o escarpado, ¿no? Entonces, imagínense hacer esos caminos incas en esa orografía, ¿no? Ahorita, pues, es una tarea difícil, ¿no? Que se hace más accesible con el uso de maquinarias, ¿no? Maquinarias para construcción de carreteras, o u otras facilidades, ¿no? Otras herramientas, equipos que facilitan. Imagínense en esos años hace 500, 600 años, ¿no? Entonces, aún así se pudo hacer. Pero no solamente aquí, ¿no? Aquí no solamente se logró construir caminos destinados al tránsito. Claro, caminos que no eran destinados al tránsito de vehículos, pero sí para transportarse, ¿no? Entonces, denotaban una demanda existente. ¿Qué es una demanda, no? Yo les hablaba en la primera imagen de satisfacer una necesidad, ¿no? Hay un usuario que debe satisfacer la necesidad de transportarse de un lugar a otro. Ustedes, en sus clases presenciales, cada uno de ustedes tiene una necesidad importante en ese momento, antes de iniciar su clase, ¿no? Tienen que transportarse de su casa a la sede de la universidad que les corresponde llevar ese curso. Entonces, esa es una necesidad que tienen que satisfacer, ¿no? Tienen que ir de un lugar a otro. Ustedes denotan un movimiento importante. Ahora, multipliquen esa necesidad única por todas las necesidades que ustedes tienen que satisfacer al día, es decir, transportarse de un lugar a otro, no sé, pues de la universidad ahora se quieren transportar a un centro médico, ¿no? Y así. Ahora, multipliquen esas necesidades por los millones de peruanos que somos. Entonces, hay una demanda que tiene que ser satisfecha. Esa demanda, ¿no? ¿Cómo la gestiono en toda, teniendo en cuenta toda la infraestructura vial? ¿Ustedes creen que se dará abasto? ¿No se dará abasto? ¿Colapsará el sistema de infraestructura vial debido a la alta demanda? Vemos que en la ciudad de Lima, aquí nomás en Lima, ¿no? O los que se conectan desde otras ciudades. Yo estoy segura que en las ciudades, en todas las ciudades, ya sea a grande, a más baja escala, a diferente escala, sucede, ¿no? Sucede esta situación, ¿no? En que se ve que la necesidad, que la demanda de estos viajes, de estos movimientos, ya ha sido, ¿no? Rebasa la cantidad de ¿no? kilómetros de vías existentes para ello, ¿no? Entonces, esta necesidad no viene de ahora, ¿no? Por el uso de los vehículos, sino de hace tiempo, ¿no? Incluso culturas como México también, ¿no? Ha habido una evolución en ese caso. Por ejemplo, el Imperio Romano, ¿no? También ha tenido bastantes obras de ingeniería, ¿no? Caminos de piedra que hasta ahora persisten, ¿no? Al igual que en nuestro caso, ¿no? No solamente Roma, China también, ¿no? Ha habido un montón de bagaje a nivel mundial que ha podido, pues, evidenciar el nivel de desarrollo de ingeniería al cual han llegado, ¿no? Entonces, ya van apareciendo a mediados del siglo XVII, XVI, XVII, ¿no? Los mapas de caminos, ¿no? Entonces, que ahí, pues, los vehículos no eran los que conocemos, ¿no? Los motorizados, sino que eran pues el caballo o las bestias de carga, ¿no?
Entonces va cambiando todo, va evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la época de la conquista, aquí a Perú, a esta zona, por lo menos, esta zona de lo que era en ese entonces el incanato, ¿no? Llegan ya estos caballos, ¿no? Y que próximamente se convertirán pues, en carruajes y va evolucionando, ¿no? Ya para los finales de 1800, inicios de 1900, ya empiezan a aparecer los primeros vehículos, ¿no? Entonces, si antes los caminos eran angostos por el paso de los caballos, solamente de las carretas, ahora ya se necesita pensar en ampliar ese paso, ese camino, porque ya los que aparecen son los vehículos, ¿no? Y pues lamentablemente apenas apareció el vehículo también aparecieron los primeros accidentes de tránsito, ¿no? Entonces ya esta es una era moderna con la aparición de los vehículos, ¿no? Entonces, esa es un poco la evolución a lo largo del tiempo. Ya se busca en este último siglo que incluso ya se habla de lo que es el sistema de transportes, ¿no? Y se piensa, ya se tiene la seguridad de que tienen que ser eficientes, es decir, que tienen que lograr satisfacer esas necesidades de movilidad. Tienen que ser seguros, ¿no? Preservar la vida, por ejemplo. Tienen que ser integrados, no solamente pensar en una sola carretera o vía por separado, sino que se tiene que pensar de manera total, de manera integrada. Todas las vías de una ciudad, ¿no? O de una localidad. Y pues ya se incorpora en estos últimos años lo que es el tema medioambiental, ¿no? El tema de la contaminación, ¿no? ¿Por qué ya viene la contaminación? ¿Ustedes creen que se pensó en lo que fue la contaminación a inicios de siglo, cuando recién apareció el vehículo? Nadie pensó en ese momento la acogida que iba a tener la aparición del primer vehículo, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos? ¿No? Totalmente saturados, ¿no? En la nueva flota vehicular cada año, ¿no? Que se va incorporando al sistema. Bien, entonces ya empezamos, ¿no? A hablar de contaminación, de saturación. Hablamos también de sistemas integrados, de lo que es el transporte público, ¿no? ¿Por qué voy a preferir siempre o que prevalezca el desarrollo del transporte público, que sustituya a los sistemas privados, ¿no? ¿A qué le llamo, para empezar, un sistema privado de transporte? En mi caso, ¿no? Por ejemplo, tengo un vehículo, ¿no? Y yo prefiero ir desde mi domicilio hasta la sede, pues, en San Miguel, ¿no? Yo tengo dos opciones, uno ir en movilidad privada y otro pues de repente tomar un servicio de transporte o utilizar el sistema de transporte público, ¿no? Entonces, ¿por qué prefiero ir en transporte privado? Principalmente, en mi caso, me siento más segura, ¿no? Por seguridad, ¿no? Después, porque es más rápido, ¿no? Puedo encontrar de repente atajos que me lleven más rápido y que no me conduzcan por unas vías saturadas, ¿no? Entonces, tengo algunas razones de peso para mí, según mi criterio, para utilizar el transporte privado. Pero también tiene sus ventajas usar el transporte público. El transporte público, bueno, desde donde yo estoy, no hay, por ejemplo, corredores viales que puedo utilizar y que hagan que ese bus que yo tome, eventualmente, vaya a ir, por lo menos, ¿no? En un tiempo prudencial, ¿no? Sino que, por el contrario, ¿no? Tome inclusive 2 o 3 veces más de lo que normalmente tomaría. Entonces, ¿por qué? Porque en mi caso, para ese bus,
no hay un sistema vial o una infraestructura vial que facilite el tránsito de ese vehículo, ¿no? Entonces, no es lo que debe ser, ¿no? Al final, ustedes mismos me van a dar su opinión por todos los conceptos que vamos a ver en un momento, sobre cuál preferirían. Y con esto quédense, ¿no? Utilizar el transporte privado o el transporte público. Bien, a ver, entonces, bueno, hablando de los vehículos, el vehículo ya saben, ¿no? Es el medio de transporte, ¿sí? La bicicleta también es el medio de transporte, ¿no? La motocicleta también es el medio de transporte. El vehículo pesado, camión, semi-trailer, trailer, es un medio de transporte, ¿no? En el caso de los autos, ¿no? La tecnología que utilicen, ¿no? Va a depender de la reducción del uso de la gasolina o del combustible que utilicen, ¿no? También va por el lado de considerar la reducción de las emisiones de gases que contaminan el medio ambiente, ¿no? Y que nos contaminan a nosotros, por ende, ¿no? Que sean también más confortables, que sean más seguros y a su vez más económicos, pues, ¿no? Entonces, los vehículos también tienden a mejorar con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, obviamente, yo prefiero tener una flota vehicular en mi sistema de transporte que contenga vehículos obsoletos, es decir, mayores, que tengan una antigüedad mayor a 10 años. Definitivamente no, porque no van a tener las bondades que hace un momento les he comentado. Bien, a ver, otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el sistema inteligente de transporte, pero en inglés tiene otras siglas, ¿no? Lo que es el Intelligent Transportation Systems, ¿no? Tiene otras siglas ya al revés, pues, ¿no? Lo que es el ITS, ¿no? Entonces, estas pues es tecnología, son aplicaciones, ¿no? Avanzadas, que están al pendiente, a la vanguardia de ofrecer innovación en lo que refiere a los servicios que se ofrece para los modelos de transporte y lo que es el ordenamiento y la gestión del tráfico, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que refiere a los sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Y que muchas veces estamos hablando, ¿no? Ahora, hay un interés para el desarrollo, ¿no? ¿Por qué existe ese interés para el desarrollo de estos sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Todo parte a razón de la congestión del tráfico, ¿no? Les decía hace un momento, estos problemas de congestionamiento se incrementan cada día, y no es solamente acá, ¿no? Decíamos Lima, ¿no? Y yo les decía, no, pero de repente están en otra ciudad, y también en esa ciudad les aseguro que hay ese problema, ¿no? Pero no solamente Perú, ¿no? Sino eso es a nivel mundial, ¿ya? ¿Por qué, ah? Porque cuando apareció el primer vehículo, ¿cuántos serían acá en Perú? Pues, ¿no? Seríamos 1 millón, 2 millones. Ahora, ¿cuántos millones somos, no? Entonces, ha incrementado la población, ¿no? También que si ha crecido la población, ¿dónde creen que viven? Bueno, viven en una zona urbana, ¿no? Entonces ha habido también cambios, ¿no? De todo tipo en la población, ¿no? De densidad, en fin. Y eso lo saben por los censos, ¿no? Los censos nacionales que están totalizados en las páginas del INEI, que ustedes pueden ingresar a revisar. Entonces, a ver, ¿qué causa ese problema de la congestión, ¿no? Esto, ¿qué les decía hace un momento? Ya colapsado, ¿no? Reduce, ¿qué cosa? Lo que es la eficiencia en la infraestructura, más que nada, ¿no? En lo que es la eficiencia de la infraestructura vial, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando colapsa, no? Yo les decía hace un momento de mi caso, ¿no? Así que el bus, yo puedo preferir el bus, pero me va a llevar incluso en 3, 4 veces más de lo que me llevaría mi vehículo, ¿no? Y también, ¿por qué les decía? Que no hay corredores viales, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay corredores viales. Ya, en ese ejemplo sencillo y puntual,
¿Qué es lo que queremos ahí indicar y extrapolar de manera general? Que hay una mayor demanda insatisfecha y hay una menor disponibilidad de infraestructura vial. Entonces ahí hablamos de oferta y demanda. ¿Quién es la demanda? Los usuarios y sus necesidades. Y la oferta, ¿qué ofrece el sistema de transportes? Ofrece todavía una infraestructura vial en desarrollo, ¿no? Este problema de congestión también reduce, les decía, ¿no? Este desempeño, esta eficiencia de lo que es la infraestructura vial y por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Qué les dije que pasaba en mi caso? No utilizo el bus, ¿por qué? Porque incrementa mis tiempos de viaje, ¿no? Y si, por otro lado, ¿no? Este problema de congestionamiento, yo estoy detenida en una intersección, que quiero pasar la intersección hace 20 minutos y no puedo por el congestionamiento. ¿Mi carro lo apago? No, tiene que estar prendido, ¿no? Entonces hay consumo de combustible y por ende emisión de gases contaminantes en vano, porque no estoy transportando, me estoy detenida en el tráfico. Y igual sigue emitiendo gases contaminantes, ¿no? Y así puedo indicar un sinfín de problemas generados a partir de solamente echarle un vistazo a cómo se encuentra el transporte, el sistema de transportes actualmente, ¿no? Pero de manera general, ya les he brindado algunos pincelazos de lo que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Entonces, bien. A ver, miren, respóndame esta pregunta, ahora sí, ¿no? En sus chats, indíquenme, ¿cuánto tiempo demoraron en llegar al OPC? Yo ya les dije. A ver, quiero saber un sondeo, a ver. ¿No? Obviamente en otras clases, ¿no? En una sesión presencial, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoran en llegar a la universidad? ¿No? ¿Todas sus clases son virtuales? No creo. Ajá, a ver, acá están. Roger, hora punta, 1 hora, 30 minutos, claro. Ya, muy bien, perdón. Acá está, 1 hora 30, 1 hora, claro, 1 hora y 20, claro, eso depende de dónde viven, ¿no? Pero por lo general es así, depende de la hora, claro, también hay, exacto, Brian, ¿no? Hay intervalos, ¿no? No en todo el día es el mismo tráfico, ¿no? Muy bien. ¿No? Ajá, Roger ya es un poco más específico. Hora punta, 1 hora, 30 minutos máximos en tráfico. Así es, ¿no? Entonces, ahí ya, ¿qué nos está diciendo, no? ¿No? ¿Qué está pasando, no? Entonces, este concepto, o para yo llegar a esa pregunta, ha tenido que pasar muchas cosas y preguntarnos otras en tanto, ¿no? Para ello, ¿no? Hablábamos hace un momento de la oferta y la demanda, ¿no? En este caso, ¿cómo creen, ya en relación a esta pregunta, qué creen que está pasando con la oferta y la demanda? ¿Quién es oferta, para empezar? ¿Quién me dice quién es oferta en un sistema de transporte? Lo dije hace un momento.
quién es la oferta y quién es la demanda en un sistema de transporte. ¿Se acuerdan? Así es, Diego. Ajá. Sí, Franz. Más específicamente, la oferta no sería el sistema o la infraestructura vial, ¿no? Y la demanda, los usuarios, pues, ¿no? O la necesidad de los usuarios, ¿no? Los usuarios, básicamente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, bueno, en este sistema de transporte hay que considerar varias cosas, ¿no? Y lo vamos a ver aquí. A ver. ¿No? Bueno, definitivamente, un paréntesis, respondiendo a esta pregunta, creo que nadie estaría dispuesto siquiera a otorgarle un segundo de su vida a un tráfico, ¿no? Claro, es necesario, o sea, es inevitable que tengamos que pasarlo, ¿no? Pero ¿cuánto estamos dispuestos a dar como máximo para gastarlo en un tráfico, ¿no? Yo creo que si a mí me preguntaran, ¿quisieras gastar siquiera una milésima de segundo en el tráfico? Mi respuesta es no. Pero ¿cuánto estoy dispuesta a dar? Una hora de tu vida, una hora de tu día en tu vida, ¿no? Creo que ninguno estaría dispuesto a dar siquiera un segundo, ¿no? ¿Cuál es el problema de transporte? Hasta este punto, ¿cuál creen que será el problema de transporte? Yo estoy segura que se les viene a la cabeza un montón de conceptos, un montón de situaciones que ven día a día en su tránsito, ya sea privado o público, ¿no? Entonces, vamos a revisar estos conceptos para responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema básico del transporte? ¿No? Que yo les decía hace un momento que no hay una igualdad entre la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cuál fue mi adjetivo? ¿A qué me referí? ¿No? ¿Cómo estaba el sistema de transporte? ¿Qué pasaba en mi ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué yo prefería de repente el vehículo particular, el uso de mi vehículo particular y no el de público? Porque, uno, yo decía que no había infraestructura vial para ese bus que yo quería tomar, ¿no? Y que había muchos pasajeros que también, y al igual que yo, necesitaban tomar ese bus, ¿no? Entonces, hablaba de un colapso, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber una adecuada infraestructura vial para el transporte de ese bus público o de ese transporte público, pues seguramente iba a generar un congestionamiento y por ende un mayor uso de tiempo en el transporte, ¿no? Ahí hablamos entonces de una falta de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Porque si hubiese más corredores viales o de repente un mejor gestionamiento, ¿no? Para el transporte público, sí hubiese un equilibrio entre la oferta y la demanda y por consiguiente no habría colapso, ¿no? Del sistema. Y por consiguiente hablaríamos de una eficiencia en el transporte, es decir, mejores tiempos de transporte, ¿no? Mayor seguridad, mayor confort de los usuarios, ¿no? Entonces, esta pregunta es importante, ¿no? ¿Cómo satisfacer una demanda de viajes de personas con varios propósitos distintos a varias horas del día, ¿no? Y en diferentes modos, dada una red de transporte y un sistema de gestión con cierta capacidad de operación. Esa es la pregunta, ¿no? Que abarca o que va a abarcar el desarrollo de todo el curso. En sí, ¿no? Acá yo estoy hablando ya de todos los componentes que hemos tocado hace un momento, ¿no? Hablamos de satisfacción
de demanda de viajes, satisfacción de necesidad. ¿Cuándo se origina una demanda? Ah, pues cuando hay necesidad, ¿no? Ahora, la necesidad puede ser de uno, cualquiera que sea, ¿no? O puede ser de millones. El problema, la situación cambia, ¿no? Cuando es de 1, 10, 15, 20, 1000, 10.000, 100.000. ¿Y qué pasa cuando es 1 millón, 2 millones, 3 millones? Ahí la situación ya no es la misma, ¿no? Con varios propósitos distintos, claro. Demanda de viajes de personas con varios propósitos distintos. Yo les decía, las necesidades son N. Yo tengo N necesidades, ustedes tienen N necesidades. Multipliquen N a la N. Entonces, ¿cómo gestionamos esa demanda? A varias horas del día, no solamente es en este momento, a varias horas del día, como bien dijo su compañero, ¿no? Y hizo precisión. En hora punta, dijo, ¿no? Está haciendo una diferenciación de las horas del día. Y en diferentes modos de transporte, dada una red y de un sistema de gestión del transporte, con cierta capacidad de operación. Cuando yo hable de capacidad, estoy hablando también de infraestructura vial. ¿Qué tanta capacidad tiene mi carretera, mi vía, mi vía local, mi vía colectora, mi calle, mi avenida, para abarcar un sistema de transporte dado? O para abarcar una cierta flota vehicular o una cierta demanda vehicular que circule por esa vía. Entonces, miren esta pregunta. Esta pregunta, o mejor dicho, responder a esta pregunta nos va a llevar a abarcar todo el curso, ¿no? Y ahora vamos a ver los aspectos generales, ¿no? Para ello, miren, para responder esta pregunta para Lima, ¿no? Tenemos que abarcar varios aspectos, les decía, ¿no? Miren, por ejemplo, este diagnóstico, ¿no? Yo les hablaba también para la realización de su trabajo, el que tienen que ir a campo, ¿no? Tienen que ir a campo, luego van a gabinete, procesan la información, sus datos, y luego al final ya elaboran un informe. En sí, ese es el trabajo de todos nosotros, independientemente de la especialidad que tengamos. Es eso, ¿no? Ir a campo, procesar datos, analizar, evaluar, concluir en un informe. Eso es. Entonces, para yo responder esta pregunta, por lo menos para Lima de manera general, tengo que abarcar o hacer un diagnóstico antes, abarcar los aspectos que pueden influir directamente e indirectamente para elaborar un diagnóstico, ¿no? Es como cuando uno va al médico, ¿no? Primero el médico examina, revisa y luego hace un informe, ¿no? Evalúa y concluye. Y ahí está el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta enfermedad del congestionamiento en Lima, ¿no? Del gran problema de congestionamiento en Lima? Ahora, dense cuenta que la palabra congestionamiento vehicular es general y abarca muchos conceptos, ¿no? Como los que vamos a ver aquí, conceptos que influyen directamente. A ver, los problemas más importantes. Miren, ustedes ya saben por noticias, qué sé yo, ¿no? Por muchos medios nos podemos enterar de cuáles son los problemas. En este caso, el transporte público, ¿no? Si bien es cierto, esta es una fecha con ciertos años de antigüedad, pero el transporte público sigue siendo la primera o la segunda causa más importante del problema a nivel Lima, ¿no? A ver, vamos a avanzar un poquito. La evolución de la población, ¿no? Otro aspecto que yo les indicaba es, no solamente estudiar el transporte público, ¿no? Y que yo les dije con mi ejemplo, sino que hablaba también del crecimiento poblacional, ¿no? Miren cómo ha cambiado desde el año 40 y cómo se proyecta al 2035, ¿no? Y eso, que acá falta ajustar, ¿no?
O bueno, están por ahí, ¿no? Miren, casi 20 veces, ¿no? Más, ¿no? Entonces, hay mucha demanda, ¿no? Porque estas personas que todavía no están, van a estar al 2035, van a generar nuevas necesidades. Entonces, tengo que estudiarlo también, ¿no? Tengo que ver cómo es la demanda de usuarios que voy a tener para ese sistema de transporte. Y en esa demanda que va a existir, más o menos, ¿cuántos utilizarán taxis? ¿No? A la fecha, ¿quiénes utilizan taxis? Miren, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, en Lima se utilizaba 5 veces o 4 veces más que el promedio en Latinoamérica. Entonces, a eso añádanle que han escuchado, claro que han escuchado de los colectivos, ¿no? Entonces son transportes privados no autorizados, la mayor parte. Sí, son no autorizados, ¿no? Entonces hay un componente de inseguridad, no solamente ciudadana, sino también de incremento de accidentes por esta situación, ¿no? De los taxis, ¿no? Y no solamente estamos hablando del vehículo privado como tal, el vehículo motorizado, sino que hablamos de colectivos que a veces lo hacen en los mototaxis, ¿no? Vehículos que no son considerados de manera formal para el transporte de personas, ¿no? Y las motos, pues ni hablar, ¿no? 2 o 3 personas en las motos, ¿no? Que hacen taxis, ¿no? Entonces, miren cómo esta situación se agrava, ¿no? No solamente por el congestionamiento, sino por la generación de inseguridad ciudadana y de inseguridad vial, ¿no? Entonces, generación de accidentes, quiero decir. Entonces, miren que un problema no está aislado, ¿no? Siempre trae sus hermanos, ¿no? Entre todos. O sea, a lo que voy es que el análisis que ustedes hagan siempre de un problema existente, no lo especifiquen, no lo hagan único, siempre evalúen su impacto y cómo se relaciona en el entorno, ¿no? Para que hagan un mejor diagnóstico y, en conclusión, para que encuentren la solución más eficiente. A ver, otro componente importante, yo les hablaba en mi ejemplo, ¿no? Del transporte público, ¿no? Sí, pues hay un bus que pasa por aquí hasta la sede de la universidad donde quiero ir, pero ¿en qué condiciones? ¿Es un bus con una flota vehicular de antigüedad más de 10 años, 15 años, 20 años? No me ofrece las condiciones seguras para el transporte. Bien, a ver, en ese entonces, bueno, ahora definitivamente las rutas han incrementado un poco más, ¿no? Las unidades de transporte público también, ¿no? Pero aún así, en el promedio o en la proporción se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, tenemos más presencia de clústers en Lima, ¿no? Más presencia de clústers que de combis y de ómnibus, ¿no? Bueno, los clústers y las combis pues no son transportes seguros tampoco, ¿no? O no nos ofrecen las condiciones seguras, ¿no? Porque, bueno, se prestan más para ir a mayor velocidad que los buses o los ómnibus y pues colocan a los pasajeros en riesgo, ¿no? Además que al ser más pequeños, pues hay más vehículos de este tipo, ¿no? Y originan una mayor ocupación del espacio en la vía, ¿no? Por parte de estos vehículos, que un bus, ¿no? Entonces, un bus es más grande, más seguro. Es un bus el vehículo formal para transporte de pasajeros, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar este componente también, ¿no? Lo que es el transporte público, ¿no? Yo les decía, yo prefiero ir en transporte privado porque no tengo las condiciones. Pero entonces, ¿qué pasaría? Tendría que, de repente, si a mí me preguntas, ya, y si tuvieses los corredores, ¿no? Para el tránsito de este vehículo público en donde te quieres transportar, ¿lo utilizarías? Sí, definitivamente.
Corredores, ¿no? Hay corredores, sí. En Lima ya vienen operando, ¿no? Algunos por ahí que los cerraron un tiempo, ¿no? Actualmente hay 5 corredores, ¿no? Donde corredores viales o vías de tránsito exclusivo para estos vehículos, ¿no? Utilizas una tarjeta también para subir a estos vehículos y poder ir de un lugar a otro, ¿no? Hacer el pago por el transporte, ¿no? Entonces, sé que algunos de estos corredores, por no decir todos, tienen, me parece, o están integrados ya, o van a estar integrados a lo que son, por ejemplo, otros medios, como por ejemplo el uso de la línea del tren, ¿no? O, u otros sistemas también de buses, ¿no? O sea, la idea es que todo esté integrado, todo esté interconectado, ¿no? Aún sean diferentes modos de transporte, ¿no? Ya sea tren, ya sea bus, ¿no? Ya sea buses de corredor, ¿no? Entonces se trata de que todo esté integrado. A ver, al metropolitano también, ¿no? El metropolitano, a sus inicios, se pensó que iba a ser un fuerte componente en la solución del tráfico, ¿no? De hecho, eh, tiene, ¿no? Como ustedes ven estos números, ¿no? Tienen un fuerte componente de empleo, de demanda de usuarios. De hecho, tanto que colapsó, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? El metropolitano, al igual que los corredores, ¿no? Son medios que pertenecen al sistema de transporte y que se espera que trabajen de manera integrada, ¿no? Es decir, un usuario al mismo tiempo, en un solo viaje, por ejemplo, puede utilizar el metropolitano y luego utilizar el sistema del corredor vial, ¿no? Y luego, de repente, utilizar la línea del tren, ¿no? Entonces, todos estos elementos o modos de transporte deberían estar integrados al final, ¿no? ¿Para qué? Para facilidad del usuario, ¿no? Reduciría costos también del viaje de transporte, ¿no? Sería mucho mejor, ¿no? Bueno, el metropolitano atiende, como les dije, una alta demanda, tanto que ya está colapsado, ¿no? Tiene varias estaciones, ¿no? Yo creo que todos en algún momento lo han podido, si no ver, utilizar, ¿no? Hablamos del metro también, ¿no? El metro también, la línea 1 en este caso, ya próximamente la otra línea, atiende en promedio 300.000 viajes diarios. Yo creo que ese dato ya ha sido superado, ¿no? Bueno, tiene 26 estaciones, ya algunos lo hemos usado, ¿no? Otros lo usan a diario, ¿no? Y pues definitivamente ahorra mucho tiempo, ¿no? Hablamos también de las ciclovías y preguntaba al inicio si es que el ciclista es un usuario, ¿no? Dijimos que sí, y no solamente un simple usuario, es un usuario vulnerable, ¿no? Ahora, la pregunta es, este usuario que tiene que satisfacer una demanda específica de transporte, ¿tendrá la infraestructura vial necesaria para circular? La respuesta es sí, pero solo en determinados distritos, ¿no? Y eso, ¿no? Porque en algunos casos, en ciertos distritos no es completo, ¿no? Está sectorizado, ¿no? Entonces, como sea, el ciclista tiene que vadearse entre los vehículos, ¿no? Los buses, las motos. Entonces, todo esto genera un gran componente de peligrosidad, ¿no? De riesgo al momento de, de- de conducir o de manejarse por la vía pública.
en el distrito donde ustedes residen, ¿consideran que tienen la adecuada infraestructura ciclovial o no? O mejor dicho, ¿alguno de ustedes se transporta en bicicleta? No. Ajá. Bueno, la verdad que yo tampoco, pero no es porque no quiera, la verdad tengo mucho miedo porque me dan, me da temor estar en la misma sección vial transportándome que un vehículo motorizado o que una moto, por ejemplo, ¿no? Sí lo haría, por ejemplo, bueno, yo resido en San Borja y desde ahí está cerca a la sede, en este caso en Monterrico, ¿no? Pero bueno, ya por temas de trabajo y porque tengo que transportarme con mi laptop, no puedo ir en bicicleta por el tema de la inseguridad, ¿no? Hay varios factores, ¿no? Pero si sacamos todo eso, tampoco lo haría por la falta de infraestructura ciclovial hasta allá, ¿no? Ujú. Así es, ¿no? Los autos normalmente no respetan las ciclovías. Ah, ese es otro componente. Ajá, para el cole sí lo hacía. Seguramente estaba más cerca, ¿no? Bien, a ver. El transporte pesado. Wow. No solamente hablamos de congestión ahora, sino de qué tanta proporción de vehículos pesados están presentes en toda esa congestión, ¿no? Claro, cuando uno habla de la composición del tráfico vehicular entre los distritos, no sé, pues, o en la vía, o en la avenida Primavera, ¿no? En el sector, no sé, pues desde Aviación hasta Encalada, ¿no? Ahí ustedes consideran que existe una considerable presencia de transporte pesado sobre la avenida Primavera. A los que hayan pasado por ahí, me podrían indicar si si ustedes han visto regularmente la presencia de transportes pesados. Ya, profesor, aquí, ¿qué es un transporte pesado? Allá, es lo que ustedes están viendo en su imagen, ¿no? Vehículos tipo trailers, semi-trailers, que son, tienen una cama, que le llaman cama baja, ¿no? A la carreta que también suelen cargar, o camiones pequeños, camiones más grandecitos, ¿no? ¿Ustedes han visto una presencia regular de estos vehículos pesados a cualquier hora, entre Aviación y Encalada sobre la Primavera? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Ahora, si yo les hablo de otra zona, de lo que es la Panamericana Norte, ¿no? No sé, pues en lo que es la zona de repente algunos no han ido por ahí, Naranjal hacia Ancón, ¿no? O aquí nomás, ya, hablando de la zona sur, lo que es San Juan o Villa María, hasta Lurín. ¿Cómo es esa presencia de vehículos pesados en el tráfico sobre la autopista Panamericana Sur? Definitivamente no es la misma que la que van a encontrar aquí en la Avenida Primavera, ¿no? Hay mucho más presencia de vehículos pesados, ¿no? Entonces, el transporte pesado y su composición en el tráfico determina muchos aspectos, ¿ah? Que ya los vamos a estudiar, ¿no? Bien, a toda esta revisión de diferentes componentes en el tráfico que hemos visto, ¿qué soluciones puedes proponer?
¿Ya estás pensando en alguna solución de repente? Miren, acá les muestro algunas que tenemos en las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, algunas de las soluciones que por ahí alguien proponía, ¿no? Ponemos más policías de tránsito, ¿no? Y si son mujeres, mejor, ¿no? Bueno, tiene otro componente también esta solución, ¿no? Un poco, ¿no? Es un poco diferenciada, ¿no? A ver, otra solución, somos ingenieros civiles, entonces, lo que yo decía hace un momento, ¿no? Faltan vías. ¿La solución será construir más vías? Es decir, construir más espacio para autos, o el tema iría por optimizar el espacio que tenemos, o sí, generar nuevas vías, pero ya no para autos de repente, ¿no? Sino para un vehículo que me satisfaga más demandas al mismo tiempo, ¿no? Reduzcamos las unidades de transporte, saquemos a las combis. ¿Eso será una solución? ¿No? Si bien es cierto, las combis van repletas, ¿no? Eso quiere decir que hay necesidad. Si yo retiro las combis, mato la necesidad, ya no hay necesidad. No, porque estamos hablando obviamente de solo retirar combis, no retirar a las personas, ¿no? A los usuarios, ¿no? Entonces, esos usuarios van a, peor, si yo retiro las combis, ¿no quedarán insatisfechos? ¿Quién va a satisfacer su demanda? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿No? Lo que se podría hacer es una ruta especialmente para los buses y otra para transporte privado. Podría ser también. Claro, claro. Y yendo más allá, muy bien, muy bien. Yendo más allá de esta propuesta, esas nuevas rutas que yo genere para autos privados, ¿cómo piensan que podría ser en proporción a las otras rutas para buses, para vehículos de transporte público o buses? No, ¿Creen que sería un poco sería? más angosta, ya que no es Claro. de que paren todos juntos, así como lo hacen con los buses, ¿no? Los buses se corren a la derecha para que los autos privados pasen a la izquierda. Si en este caso todos son privados, no necesitan estacionarse a la derecha cada paradero. Ujú, claro, y ahí vienen varias soluciones, ¿no? Varias componentes, se nos ocurren varias ideas, ¿no? Que puede mejorarse. Sí, sí, y al final vamos a volver allá de manera concluyente a lo que acabas de mencionar. Muy bien. A ver, estas son algunas de las entidades que gestionan el transporte urbano, ¿no? Lo que es acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Tenemos a varias entidades del Estado, otras como el ATE, que ve lo que corresponde al tren, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, ¿no? Las municipalidades metropolitanas, ¿no? Ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, organismos reguladores como la OCITRAN, por ejemplo, o organismos ejecutores como Proinversión. Ejecutores, ¿por qué se les dicen? Porque ejecutan las obras, generan, construyen las vías, ¿no? OCITRAN, que revisa, bueno, regula, fiscaliza cómo se está dando este transporte, ¿no? Y no nos olvidemos de la Policía Nacional, ¿no? La Policía Nacional no solamente dirige el tránsito, ¿no? Sino recaba, por ejemplo, datos de accidentes ocurridos, ¿no? Y las demás municipalidades distritales, ¿no? También por ahí no está, pero también las entidades de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ante una eventualidad de un siniestro de tránsito, pues está los organismos de salud, las postas, los hospitales, ¿no? Entonces, todas estas son autoridades de transporte urbano, pero como son varias, ¿quién está encima de todas ellas? Es decir, ¿quién las regula? La ATU, ¿no? La Autoridad de Transporte Urbano, ¿no? Se encarga de planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar y promover la eficiente, ¿no? Que funcione esa operatividad y que funcione, no solamente que funcione, sino que funcione con su mejor desempeño. Operatividad del sistema integrado de transportes, sí. ¿Por qué sistema integrado de transporte? Porque todos los modos de transporte están interconectados. Miren, ¿no? Acá está, ¿no? Alimentador, bus segregado, metro, tren de cercanías próximamente, ¿no? Y así, ¿no? Todos interconectados, ¿no? Este es un sistema de transporte interconectado. La pregunta es, ¿estamos en esto o es una proyección? ¿Qué creen?
nuestro sistema de transporte será ya integrado o está en proyección. Está en vías, ¿no? Está en vías de proyección de ser un transporte integrado, un sistema de transporte integrado. ¿Ya? Ajá. De hecho, cuando yo hablo de soluciones, a ver, ¿hasta acá alguna pregunta? No he visto el chat. A ver, Reinaldo, separar las rutas de buses y transporte privado. Ya, y voy a volver a eso, Reinaldo, más adelante. Sí, tienes razón, pero hay algo más ahí que enfatizar. Crear orden con transporte público, respetando sus paraderos, dice Franz, y no deteniéndose para llenar. Sí. Crear más transportes públicos rápidos y de larga distancia. Ajá. Sí, correcto. Muy bien. Priorizar un transporte subterráneo como visión futura para movilizaciones rápido y impreso módico. Ajá, sí, claro. Nuevos modos, ¿no? De transporte. Todo bien, ya, pues, muy bien. A ver, seguimos entonces. Bien, tenemos movilidad sostenible, ¿no? Yo les hablaba de vulnerabilidad, ¿no? ¿Dónde están los peatones? Los peatones, yo les dije algo, son los usuarios vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque son los más propensos a sufrir no solamente un siniestro de tránsito, sino que si lo sufren, están más expuestos, ¿no? Por la severidad del accidente. A ver, luego vienen, esta es una pirámide invertida, ¿no? ¿A dónde va la solución que yo estoy implementando en mi problema en la búsqueda de solución de mi problema de congestionamiento? A ver, siempre la solución que implementen, cualquier problema que se les presente y cuando propongan su solución, tengan en cuenta esta pirámide. Siempre, ¿qué es lo que voy a desear menos? Que diseñar para el auto. Que lo que yo diseñe, la solución que yo diseñe, la última prioridad va a ser la facilidad para el transporte privado. Sin embargo, por el contrario, lo totalmente opuesto, ¿qué es lo que sí o sí y en prioridad debo contemplar? La seguridad peatonal, ¿no? ¿Por qué? Porque son los usuarios vulnerables los que están más expuestos. En segundo lugar, ¿quién viene? ¿En quién debo pensar? Y no me debo olvidar de los ciclistas, ¿no? Es un transporte sostenible, es un transporte económico, sí. No emite gases contaminantes, no me consume gasolina ni combustible. En tercer lugar, o prioridad, debo pensar obviamente en el transporte masivo, ¿no? En el transporte público. Siguiente, en el transporte de carga. ¿Por qué? Porque, bueno, esta carga es valiosa, ¿no? Muchas veces, pues, esto transporta concentrado mineral de las minas, ¿no? No sé, pues esto, supplies o, ay, se me dio la palabra, transporta medicamentos, por ejemplo, de una ciudad a otra, o transporta mercancía de diferente valor, ¿no? Que es necesario para el desarrollo económico, ¿no? Y también el abastecimiento de alguna ciudad, ¿no? En último lugar, ¿los dejo de considerar los autos? No, porque tienen que ocupar un espacio en el sistema de transportes. Pero le voy a dar la última prioridad. ¿Qué quiere decir? Que primero pienso en peatones, ¿no? Antes que en autos. Primero, antes que en autos o el sistema privado, voy a pensar en el sistema público, en el sistema de transporte público, ¿ya? Esa debe ser la solución que ustedes contemplen al final. A ver, incorporar entonces, eso es movilidad sostenible, incorporar el enfoque de movilidad sostenible como eje para políticas públicas. La movilidad sostenible propone dar prioridad a los más vulnerables, ¿no? Muy bien. Esto yo les hablaba, ¿no? Y esta es la respuesta a lo que por ahí me dijo Reinaldo y Franco. A ver, mejorar la capacidad y optimizar el espacio. No, varios de ustedes han indicado, ¿no? Que sí podrían generar vías o corredores específicos para el sistema de transporte público, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de optimización de espacio.
por ejemplo, miren acá, ¿no? Mientras que un auto, ¿no? Aquí, en tercer lugar, un auto ocupa 60 metros cuadrados, ¿no? Digamos, lo habitual, ¿no? Por persona. Miren el tren, cuántas personas puede transportar. 1.200, ¿no? Y esto lo dijo también uno de ustedes, un estudiante lo dijo, sino que no tengo el chat abierto ahorita. Y no, dijo, se podría crear un subterráneo, ¿no? Para optimizar, ¿no? Espacio, para mayor transporte de usuarios, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mientras que el transporte privado, ¿no? Donde tengo capacidad de repente para 1 o 5 personas, miren todo el espacio que utilizo, ¿no? Por persona estoy hablando. Y para el tren, ¿no? Que puedo transportar hasta 1.200 personas, miren cuánto se reduce el uso de ese espacio en la infraestructura de transporte. Miren el ómnibus, ¿no? Capacidad para 75 personas, ¿no? ¿Cuánto se reduce este espacio? 24, es bastante, ¿no? Los autobuses articulados, ¿no? Pueden ser los que conforman el corredor, ¿no? 140 pasajeros, ¿no? Reducen ese espacio de utilización por pasajero en la infraestructura vehicular, ¿no? Y ya no se diga, pues el tren ya es mucho menos. Pero miren, comparen el tren contra el auto, ¿no? ¿Cuánto espacio se ahorra? Y lo pueden ver aquí en las imágenes, ¿no? Miren, en la primera imagen, mientras que el vehículo con el conductor está acá, ¿no? Todo ocupando espacio, inutilizable, ¿no? Inclusive en Alemania, por ejemplo, ustedes habrán escuchado del Autobahn. En Alemania son carriles específicos donde van los autos, ¿no? Algo así como lo que estaba proponiendo uno de sus compañeros. Y ahí los penalizan, ¿no? Uno, si todo el auto que está pasando por ese momento, el autobahn, no está completamente lleno y no va a una cierta velocidad específica, creo que es 100 kilómetros por hora, los multan, ¿no? Los multan con multas muy elevadas, ¿no? Entonces, ahí promueven, ¿no? En estos países promueven ya el mayor uso del transporte público, por ejemplo. Y bueno, acá lo pueden ver, ¿no? Acá lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El uso de personas en un bus, personas o peatones o pasajeros, ¿no? Versus las bicicletas, ¿no? Y ya no se diga más estas mismas personas en todos estos autos, ¿no? Entonces, ¿cuánto espacio optimizamos, ¿no? Sí, yo creo que a esas alturas ya todos dirán, es sí generar vías, pero que se priorice el paso del transporte público más que el privado. El sistema de transporte integrado, esto es lo que les expliqué hace un momento, es un sistema de transporte sostenible que articula todos los distintos modos de transporte masivo. Hemos visto trenes, metropolitanos, buses, corredores, ¿no? Con otros modos de transporte motorizado. Acá estamos hablando de distintos modos de transporte. Modos de transporte masivo, ¿no? Todos los que abarcan sistema de transporte público, con otros transportes motorizados, ya son más privados, ¿no? Como taxi y autos. Y no motorizados, ¿no? ¿Quiénes son los no motorizados? Los usuarios que realizan la caminata o los peatones, ¿no? Y modos de transporte no motorizados es la bicicleta, pues, ¿no? Entonces, cuando se integran estos tres modos de transporte principales, transporte masivo, transporte motorizado y transporte no motorizado, ya podemos hablar de un sistema de transporte integrado. Yo me adelanté a preguntarles hace 2, 3 diapositivas si nuestro sistema de transporte en Perú es integrado. Ya, ahora sí, con conocimiento de concepto me dirían que no, pues, ¿no? Todavía estamos en proceso. Bueno, la gestión de la demanda, ¿no? Hablábamos de la existencia de una alta necesidad de demanda que queda insatisfecha, ¿no? O el colapso de la circulación, es decir, la generación del congestionamiento por la elevada demanda, ¿no? Y las pocas, y la deficiente infraestructura o oferta que se nos brinde, ¿no?
Como parte de las soluciones, pues se ofrecen dos filosofías, por así decirlo, metodologías, ¿no? El push y el pull. Entonces, acá intervienen pues el tema de cómo se presentan o qué características debería proveerse para tener en cuenta las infraestructuras, qué medidas económicas se adoptan y qué usos de suelos deben haber en cada una de estas filosofías, ¿no? ¿Para qué? Para tener una optimizada gestión de la demanda, ¿no? Por ejemplo, todo lo que debemos considerar para infraestructuras, ¿no? En el sistema pool. Por ejemplo, red jerarquizada, ¿no? E integrada de transporte público, estaciones intermodales, ¿no? Que haya estaciones entre cada modo de transporte, del masivo, del privado, ¿no? Y del no motorizado, por ejemplo. Prioridad de buses, ¿no? Siempre se tiene que dar prioridad de buses. Tecnología e información, ¿no? Por ejemplo, el uso de los sistemas inteligentes de transporte. Tener en cuenta las ciclovías, ¿no? O las bicicletas públicas. Ustedes han visto ese sistema en algunos distritos, ¿no? Me parece que es en San Borja, yo he visto que dejas tu DNI y te prestan la bicicleta, ¿no? Para que puedas hacer el recorrido, ¿no? Aceras y calles peatonales, ¿no? La generación de infraestructura estábamos hablando de que el usuario vulnerable es el peatón, entonces, ¿cómo nuestras soluciones abarcan, ¿no? O están obligadas a tomar en cuenta a este usuario y por lo tanto tener en cuenta el diseño de aceras y calles peatonales para su adecuado tránsito, ¿no? Tránsito seguro. Complete Streets, el car sharing o el carpooling, un sistema sistema de uso compartido de vehículos. En algunos países lo utilizan. Acá, ¿no? Algunos, he visto, yo no lo he utilizado, pero algunas aplicaciones de taxi, de servicio de taxi lo ofrecen, ¿no? Lo que es el car sharing. Y mejoran servicios de taxi, ¿no? Versus la filosofía empuje, donde ya trata lo mismo, pero de otra manera, reducción de la oferta de estacionamiento. O sea, no promueve el uso del auto particular, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que hacen en San Isidro, más que nada yo veo que lo hacen por espacio, pero para ir a San Isidro y Miraflores, yo no llevo auto, por ejemplo, porque sé que los estacionamientos son restringidos y también cuestan un ojo de la cara, ¿no? Por ahí he visto en algunos estacionamientos 10 soles la hora, 15 soles la hora, o fracciona. Entonces esto es demasiado. Entonces simplemente no promueven el uso del transporte privado, ¿no? Calmado de tráfico, ¿a qué le llaman calmado de tráfico? Colocación de reductores de velocidad, esas givas, por ejemplo. Reorganización del espacio vial, ¿no? Ya, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué carril va para el transporte público? ¿Qué carril va para el privado? Y zonas con restricción de flujos vehiculares, ¿no? Claro, ¿en qué zonas me restringen el paso de ciertos vehículos? Bien, todo esto cómo afecta el comportamiento del usuario, ¿no? Vamos a ver esto con más detalle la próxima semana, ya para ir cerrando, ya falta poco también, ya me extendí demasiado. Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero más que nada va por esta pregunta, ¿no? Tengo dos caminos principales aquí, uno rojo y uno azul, con dos puntos de origen, perdón, un punto de origen y un punto de destino, pero tengo dos rutas, azul o roja, ¿no? Entonces, para ir de A a B nos preguntan, ¿qué rutas ustedes tomarían? De seguro que la ruta más corta, ¿no? Ya. Entonces, si todos ustedes van por la ruta azul, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? ¿No? Todo se va a congestionar porque nadie iría por la roja. Claro, en el hipotético caso que solamente seamos nosotros 37 nada más. ¿Y qué va a pasar por la roja, no? Nadie. Y la azul, ¿qué va a pasar? Se va a congestionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, acá le añado carriles, nuevos carriles, ¿no? A esa congestión, y respondiendo a la pregunta anterior, ¿no? A esa congestión añado carriles, ¿no? Entonces, sí, se va a solucionar el problema en un tiempo, ya no va a estar congestionado. Pero ahora todos los demás
vehículos que ni siquiera tenían pensado utilizar esta ruta, al saber que está ahora con nuevos carriles, la van a volver a congestionar, ¿no? Entonces, en una solución, ¿cuál es el objetivo de esta explicación? En una solución adoptada para algún problema de transporte o de congestionamiento específico, en este caso, de repente hay que analizar otros factores. No solamente es construir nuevas vías, ¿no? Sino interviene el comportamiento humano, ¿no? Y por eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, lo que son los principios de Wardrop, ¿no? A este efecto se le conoce como paradoja de mejoramiento de vías, ¿no? ¿Por qué? Porque los usuarios, ya saben ustedes quiénes son los usuarios, buscan el equilibrio pensando en su beneficio individual. Claro, todos andamos siempre buscando nuestro propio beneficio. Esto es lo que pasa, sin embargo, cuando uno busca su propio beneficio, ¿no? En este caso, ¿cuál es el beneficio? Cruzar la intersección rápido, ¿no? Todos quieren cruzar la intersección y no se dan cuenta de que lo único que hacen es congestionarla más, ¿no? ¿No? Entonces, no va por ahí nuestra solución. Nuestra solución tiene que buscar un equilibrio social. ¿Qué significa? Buscar en un nivel más elevado la solución al problema. Y esto tiene que ser mediante la búsqueda del beneficio del sistema, ¿no? Bueno, a esto es lo que debemos tender finalmente, ¿no? Y con esto ya cierro. Ustedes habrán tenido de repente algunos la oportunidad de viajar a otros países donde han podido ver ambientes destinados para el tránsito peatonal, ¿no? Lo que antes eran, por ejemplo, calles destinadas para el uso de transporte privado o autos, ahora es tránsito peatonal, ¿no? Esto es Perú, ¿no? Por ejemplo, no solamente en otros países sucede, ¿no? Sino que nosotros también estamos enfocados a ello, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Con esto concluyo la presentación del día de hoy. Por lo general, a veces nos extendemos. Es muy, muy oportuna y buena su participación. Ya la estoy tomando en cuenta desde ahora y se va a mantener así por lo menos a lo largo de la semana 7, todo, ¿no? Y sobre todo en estas 4 próximas semanas antes de nuestra práctica calificada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí ya para cerrar, chicos? Ya son las 10 de la mañana. Normalmente voy a cerrar 10 minutos antes, pero ha meritado la extensión. ¿Sí? Eso es todo por mi parte, todo claro. Ajá. Muy bien, Dayana, Lenin. Por favor, generen sus grupos. Ya ha compartido nuestro delegado, Roger. Ahí está, Roger, muchas gracias. Está compartiendo el enlace. Únanse al enlace y formen sus grupos. Ya saben, máximo 8 integrantes. Son 36 ustedes. Pueden ser 6 grupos de 6 o 7 grupos, perdón, 5 grupos de 7. Por ahí que va a haber uno de más, 8. ¿Ya? Les dejo esa tarea. Bien, eso sería todo por mi parte. Gracias, buenos días.